Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Alan Roca, médico holístico, entrenador de ciclismo, atletismo, triatlón y especialista en psicología de la actividad física y del deporte. En el último vídeo hablamos de la zona 1-2, esa intensidad baja que parece aburrida, pero que es la clave del rendimiento y la salud. Y hoy vamos a profundizar en lo que ocurre dentro de nuestras células, que es el verdadero motor del cuerpo humano, que son las mitocondrias. ¿Por qué esta segunda parte? Pues porque hay gente que me habéis dejado dudas, que me habéis dejado preguntas, y pienso que es necesario también desde el punto de vista holístico y desde el punto de vista de la salud hablar de esto, ¿no? En el último vídeo hablamos de la zona 1-2, un poco deportivamente, ¿no? Y hoy lo que quiero explicar es qué son las mitocondrias y por qué son tan importantes para los deportistas, cómo se adaptan con el entrenamiento en zona 1, zona 2, qué dicen los estudios y las últimas investigaciones, por ejemplo, del doctor Íñigo San Millán, sobre la relación entre las mitocondrias, el lactato, el rendimiento. Íñigo San Millán, como muchos sabréis, fue el responsable de la tecnificación del UAE, entrenador por 2 años de Pogačar. Y también hablaremos de cómo puedes aplicar ese conocimiento en tu propio entrenamiento, ya seas amateur o busques nivel élite. Vamos a hablar de la parte 1. ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son unos pequeños orgánulos celulares que apenas son visibles al microscopio, ¿no? Y cumplen con una función gigantesca. Son las centrales energéticas de nuestras células. En el contexto del deporte y muy especialmente en la disciplina de resistencia, ciclismo, triatlón, atletismo, el rendimiento depende en gran parte de la calidad y de la cantidad de nuestras mitocondrias. Su función principal es producir ATP, que podemos imaginar como la moneda energética del cuerpo. Cada contracción muscular, cada pedalada, cada zancada requiere ATP. Sin él no hay movimiento. Cada contracción muscular, cada pedalada, cada zancada. ATP. Quédate con eso. Ese ATP se produce a través de un proceso llamado fosforilación oxidativa y que la mitocondria utiliza oxígeno para transformar los nutrientes, grasas y carbohidratos en energía disponible. No me quiero poner muy técnico para que se pueda entender muy bien. El que quiera técnico le voy a poner el estudio de San Millán abajo para que si lo quiere leer, aunque hay más estudios, ¿no?, sobre esto. Cuando entrenamos a intensidades bajas y moderadas, sobre todo en la zona 1-2, y veréis que yo siempre digo zona 1-2 y no digo zona 2, porque la zona 2 ya va hasta la zona 3, entonces siempre intento delimitar esa zona 2 al principio de la zona 2. Lo que estamos haciendo es darle a las mitocondrias el estímulo perfecto para multiplicarse y volverse más eficientes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una oxidación de sustratos. Dentro de las mitocondrias se produce la beta-oxidación de los ácidos grasos y el ciclo de Krebs, que son procesos bioquímicos que permiten extraer la máxima energía de la grasa y de la glucosa, en función si vamos un poco más lentos o un poco más rápidos. Esto significa que un deportista con un buen sistema mitocondrial puede hacer algo que parece mágico: pedalear durante horas utilizando grasa como principal fuente de energía, mientras preserva sus depósitos limitados de glucógeno. Cuando digo que puede estar mucho rato, quiere decir que puede estar mucho rato a una velocidad considerable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos 2 ciclistas en un fondo de 3 horas, ¿no? Uno con pocas mitocondrias, que depende más de la glucosa, por lo tanto se va a vaciar más rápido, sentirá la famosa pájara, y ya no podrá, o la pálida, y ya no podrá mantener ese ritmo, ¿no? Y el otro ciclista, con una alta densidad mitocondrial, un profesional,
podrá mantener la misma intensidad más tiempo, utilizando la grasa como combustible y no el glucógeno, y llegando al final muchísimo menos fatigado. Esto no solo es la clave en alto rendimiento, sino también en la salud metabólica de cualquier persona. Y esto que ahora está muy de moda, ¿no? El tema de la salud metabólica. Por eso es importante entender esto para que los entrenamientos sean saludables. Cuantas más mitocondrias, mejor control de la glucosa, menos resistencia insulínica y más capacidad de quemar grasa corporal. Quédate con esto. Como referencia histórica, podemos nombrar en 1984 el estudio de Holonsky y Coyle, que publicaron The Journal of Applied Physiology, en un estudio pionero donde demostraba que los entrenamientos aeróbicos prolongados aumentaban tanto el número como el tamaño de las mitocondrias en fibras musculares tipo 1, en el 84. Es decir, no solo se generaban más centrales energéticas, sino que además estas eran más grandes y más eficaces. Por lo tanto, no es una cosa de moda que la haya puesto Pogačar, sino que es una cosa que va mucho más allá. Y este estudio cambió la forma de entender la resistencia en el año 84, porque confirmó que la adaptación más poderosa del entrenamiento aeróbico ocurre a nivel celular. Como conclusión parcial, ¿no?, de este mini primer tema, ¿no?, las mitocondrias son el verdadero motor oculto de todo deportista de resistencia. No se ven en la foto, no aparecen en el potenciómetro ni en el reloj, pero en cambio determinan cuánto tiempo podemos sostener un esfuerzo y qué combustible usamos y cómo lo recuperamos. Veíamos también en el otro vídeo cómo veíamos que en una prueba de esfuerzo podemos ver cuántas, no se pueden ver las mitocondrias, pero podemos ver cuánta eficiencia oxidando podemos tener, ¿no?, a través del umbral 1 y dónde está situado con respecto a otros deportistas que son máximos, ¿no?, que son élite. Y en pocas palabras, más mitocondrias es igual a más energía sostenible, menos fatiga, más rendimiento y mejor salud. También la salud es importantísima, sobre todo cuando vamos cumpliendo años. Perdón, vamos a hablar ahora de las mitocondrias y la zona 1-2, ¿no? Ahora bien, una vez que entendemos la importancia de las mitocondrias como centrales energéticas, debemos preguntarnos más bien qué tipo de entrenamiento estimula más a estas fábricas de energía. La respuesta, aunque sorprenda a muchos, no está en las series durísimas ni en los sprints al límite, sino que está en la zona 2, ese rango de intensidad moderada baja que tantas veces es subestimado. Y eso lo veo yo yo habré realizado más de 15.000 pruebas de esfuerzo. He tenido la suerte de dedicarme, siempre lo he dicho, al deportista recreativo, sobre todo en España. Aquí ya me dedico más al tema de más competitivos, pero he visto que esa relación es totalmente directa a lo que sacamos en la prueba de esfuerzo. O sea, nosotros en la prueba de esfuerzo vemos que una persona delgada, con buena composición corporal, tiene normalmente una base aeróbica o un umbral aeróbico muy alto, por lo tanto es muy eficiente, va rápido, mueve muchos vatios con baja, digamos, frecuencia cardíaca en zona 1. Y entonces la gente, pues por ejemplo, que va siempre a tope, que siempre va pues tirando del grupo, que no sabe entrenar despacio, nos encontramos con que esa persona no tiene casi base, ¿no? O no tiene la zona aeróbica, la tiene muy movida, digamos, a la izquierda. Entonces eso os invito a que veáis el otro vídeo, el vídeo 1, que lo podéis ver, digamos, que se hablaba de ese tema pues con los gráficos y con las pruebas y todo. ¿Por qué la zona 2 entonces es el mejor estímulo para las mitocondrias? Pues en esta zona nos situamos muy cerca de lo que se llama el fat max, ¿no? Es decir, el punto en el que nuestro cuerpo alcanza la máxima capacidad de oxidar grasas como combustible. Y no está en la parte baja de la Z1, sino que está por encima un poquito o justo por encima de la zona 1, zona 2, ese intermedio, ¿no? Cuando entrenamos ahí, estamos poniendo a trabajar las mitocondrias de forma constante y sostenida.
no con picos de estrés breve, sino con un trabajo prolongado que exige de ellas eficiencia y resistencia. Y aquí está la clave. La mitocondria responde a ese estímulo aumentando en número, en tamaño y en funcionalidad. Es como si le estuviésemos diciendo al cuerpo, necesito más fábricas de energía que trabajen de manera más ordenada, más limpia y más eficiente. Y con el paso de las semanas, normalmente en 4 semanas ya se empieza a notar que la maquinaria celular se adapta. Y lo que antes era un esfuerzo pesado, ahora se convierte en algo mucho más llevadero. Cuando digo esfuerzo pesado me refiero a que hay gente que no sabe ir despacio, ¿no? ¿Qué adaptaciones fisiológicas tenemos en zona 2? Pues, en primer lugar, tenemos un aumento de las enzimas oxidativas, como el citrato sintasa, la beta-hidroxiacil-CoA, deshidrogenasa, que son responsables de que la grasa pueda convertirse en energía de manera más rápida. Por lo tanto, también tenemos una reducción de porcentaje graso en el cuerpo y una disminución del peso, ¿no? Quizás muchas veces no entendemos que ese uso de grasas, ese ir despacio, nos hace que bajemos y mejoremos nuestra composición corporal. Muchas veces nos encontramos con deportistas que entrenan todos los días, pero no son capaces de llegar a unos rangos, digamos, buenos de tanto por ciento de grasa en la antropometría, ¿no? También conseguimos, yendo entre esa zona 1-2, una mayor densidad mitocondrial, lo que significa literalmente más motores dentro de cada fibra muscular. Y esto es importante porque estamos hablando desde el punto de vista de que estamos entrenando abajo para tener más motores y poder ir más rápido arriba, que es lo que muchas veces intento explicar y muchas veces no se entiende o realmente es que es complicado de entender, ¿no? O sea, yo mismo también me costaba entenderlo cuando entrenaba con Alexander Nigorochev, cuando entrenamos para la Olimpiada del 92. Hacíamos muchísimo fondo, y yo no llegaba a entender por qué esos 23.000 kilómetros anuales sin contar la pista, ¿para qué, no? Y resulta que sí, pues era precisamente para tener más motores, ¿no? También, entrenando en esa zona 1, zona 2, tenemos un incremento del transporte de oxígeno y nutrientes, gracias a la capilarización que acompaña al estímulo aeróbico. También tenemos una mejora en el aclaramiento del lactato, porque un músculo entrenado en zona 2 no solo produce menos lactato, sino que además puede reciclarlo mejor en otras fibras musculares o en el hígado. Y el tema del lactato también yo pienso que voy a hacer un vídeo solo hablando del lactato porque es bastante importante, ¿no? Y quizás lo que haga falta en estos momentos para mejorar los entrenamientos y para llevarlos un punto más allá, y yo lo he hecho entrenando y la verdad que es bastante interesante, pues analizar el lactato mientras vas entrenando, ¿no? Eso ya hablaremos en un tema porque yo pienso que es un tema bastante más complejo que este y me gustaría dejarlo en un monográfico, ¿no? En resumen, ¿no? El músculo se convierte en una máquina más económica trabajando en zona 1, zona 2 y es capaz de sostener la potencia durante más tiempo sin colapsar. Un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos un ciclista amateur, un ciclista aficionado, recreativo, que entrena 5 horas semanales en zona 2, divididas en 3 o 4 sesiones, ¿no? Después de solo 3 meses, ya vimos el otro día los ejemplos, puede lograr aumentar su capacidad de oxidar grasas en un 20 o un 30%, retrasar la fatiga porque gasta menos glucógeno en intensidades bajas y medias, desplazar su umbral aeróbico, lo que significa que puede rodar más rápido y con menos pulsaciones que antes, y por ende subir el umbral anaeróbico. Lo interesante es que todo esto, y me estoy emocionando, es sin necesidad de entrenar al máximo, es magia, ¿vale? O sea, no me gusta llamarlo magia, porque es fisiología, pero es mágico, ¿no? Lo único que tienes que hacer es dedicar tiempo y paciencia a la base aeróbica. Un ciclista de élite, pues los grandes campeones lo saben bien, ¿no? Tadej Pogačar, yo diría Tadej Pogačar y todos los deportistas de élite actuales, pero Tadej Pogačar quizás ha revolucionado el pelotón en los últimos años, ¿no? Dedica
enormes bloques en entrenamiento en zona 2. Y lo mismo ocurre con maratonistas, como nombraban en el anterior vídeo, como Eliud Kipchoge, que la gran parte de su preparación no son entrenamientos al límite, sino kilómetros y kilómetros a ritmos cómodos que permiten que sus mitocondrias trabajen y se multipliquen. Y esa es la clave. La conclusión de este pequeño parcial, ¿no? Esta pequeña segunda parte, ¿no? Es que la zona 2 es el gimnasio de las mitocondrias. Cada kilómetro a ese ritmo es como añadir una nueva línea de producción dentro de tus fibras musculares. Es el terreno donde se construye la eficiencia metabólica, la capacidad de quemar grasa y la base para que cuando llegue el momento de correr o pedalear fuerte, el cuerpo tenga la maquinaria lista y optimizada. Cuando lleguemos a esas series intensas, cuando lleguemos a ese HIIT, a esas series de VO2 max, a esos sprints, a esas series de 600, de 800, de 1500, ¿no? En pocas palabras, entrenar en zona 2 no es perder el tiempo, es invertir en tu motor celular, preparando a tu cuerpo para rendir más en el futuro y proteger tu salud metabólica. Y ahí vamos a unir un poco con los estudios de Íñigo San Millán, porque ya hemos hablado de que son las mitocondrias, que es la zona 2, que es el mejor estímulo para ellas. Y ahora quiero detenerme en los trabajos de uno de los investigadores más influyentes en este campo, que es el doctor Íñigo San Millán. Y precisamente Íñigo San Millán es un fisiólogo, investigador, entrenador de ciclistas de élites, entre ellos Tadej Pogačar, y su trabajo ha marcado un antes y un después en la forma que entendemos el metabolismo energético y la importancia del entrenamiento aeróbico de baja intensidad. Porque si bien hace unos años el entrenamiento estaba, digamos, como un poco basado en aumentar esos glóbulos rojos, en esa modificación genética a través del doping, con eritropoyetina o con similares, pues claro, hay que cambiar el chip y decir, bueno, es que esto nos puede aumentar hasta un 20%, pero es que Tadej Pogačar, Vingegaard están andando muchísimo más que los demás, ¿no? Entonces, hay que ver los puntos claves de las investigaciones de San Millán, pues para ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y San Millán, digamos, hablaba de la disfunción, habla de la disfunción mitocondrial y las enfermedades metabólicas. San Millán ha demostrado que la disfunción mitocondrial no solo afecta al rendimiento deportivo, sino también a la salud. Pacientes con resistencia insulínica o diabetes de tipo 2 tienen mitocondrias menos eficientes. Y estas mitocondrias deterioradas no son capaces de oxidar grasa de forma adecuada, lo que provoca un exceso de glucosa en sangre, una acumulación de lactato y una fatiga precoz. Lo más interesante es que este entrenamiento en zona 2 puede revertir en parte esta disfunción, mejorando la eficiencia metabólica. Y no hablamos solo de rendimiento deportivo, sino de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Como referencia, San Millán ha publicado artículos donde compara perfiles de pacientes con enfermedades metabólicas y ciclistas profesionales, mostrando que la diferencia clave no es solo el corazón o los músculos, sino las mitocondrias. Las mitocondrias, ahora vamos a englobarlas dentro del deportista de élite, ¿no? En el otro extremo del espectro tenemos a los ciclistas profesionales, ¿no? Tenemos a los enfermos, a los diabéticos, a la gente que tiene trastornos metabólicos, y por otro lado tenemos los ciclistas profesionales que tienen un metabolismo mitocondrial extraordinario. Sus músculos tienen una densidad mitocondrial enorme, ¿no? Y son capaces de oxidar grasas a intensidades donde un ciclista amateur o un ciclista recreativo ya estaría consumiendo glucógeno o incluso ya, digamos, en zona anaeróbica láctica, ¿no? Y gracias a ello, gracias a esta densidad mitocondrial, pueden sostener potencias muy altas durante horas sin acumular niveles excesivos de lactato. Y eso explica por qué un ciclista profesional como Pogačar puede atacar en un puerto tras varias horas de carrera. Su base mitocondrial le permite llegar fresco donde otros ya están vacíos. San Millán señala que esa diferencia no es genética solamente, es el resultado de años de trabajo constante en zona 1-2, construyendo una maquinaria metabólica incomparable.
Después vamos a hablar ahora del lactato como biomarcador, pero no del lactato como os imagináis, del de que medimos en la oreja y tal. No, no hay que confundirse, ¿no? Durante décadas se pensó que el lactato era solo un residuo, ¿no? Una especie de basura producida por el músculo, ¿no? Hasta incluso yo, para que se entienda, yo ya muchas veces cuando explico la prueba de esfuerzo, los resultados de la prueba de esfuerzo, se lo explico a mis deportistas. Yo suelo pegar patadas a la fisiología queriendo para que la gente entienda, ¿no?, qué es cada zona y qué se usa en cada zona. Entonces, bueno, nos hemos pensado siempre que es una especie de basura que se queda allí, el ácido láctico, el lactato, pero en cambio, San Millán, junto con George Brooks, demostró que eso no es así, ¿no? El lactato es en realidad una molécula de comunicación celular, ¿no? Puede ser utilizado como combustible por fibras musculares más lentas o por el corazón. Por lo tanto, tenemos un producto bueno para el resto del cuerpo que no está haciendo el ejercicio, ¿no? Y transporta información sobre el estado metabólico. Permite medir lo que se llama flexibilidad metabólica, que es la capacidad de cambiar entre grasas y carbohidratos como fuente de energía. Un metabolismo entrenado en zona 1-2 produce menos lactato a intensidades bajas. Claro, porque el 2 milimoles, en teoría, cuando medimos, está mucho más arriba, ¿no? Y lo más importante, que ese lactato lo aprendemos a reciclar mejor. Y eso significa retrasar la fatiga y, sobre todo, mejorar la recuperación, ¿no? Dejaré el enlace de la referencia, ¿vale? Para que pues el que quiera echarle un vistazo. La verdad que es un artículo del 2018 muy, muy bueno, ¿vale? Y que tiene unas implicaciones prácticas importantes. Porque para el deportista de élite significa que el trabajo en zona 1-2 es la base para atacar en intensidades altas. Para el deportista amateur, para el deportista recreativo, significa, o para el deportista joven, significa que entrenar a esa zona es la mejor inversión para mejorar su salud y su rendimiento a largo plazo. Y para la medicina, abre la puerta a usar el ejercicio como herramienta terapéutica para enfermedades metabólicas. Conclusión. El mensaje de San Millán es muy claro. La salud de tus mitocondrias determina tu capacidad deportiva. El lactato no es un enemigo, es un mensajero. Y el camino para mejorar ambas cosas pasa inevitablemente por entrenar de manera regular en zona 1-2. Así que desde la clínica hasta el Tour de Francia, la ciencia confirma que la base del rendimiento y la salud está en la intensidad baja, constante y sostenible. Ojo con estos tres ítems: baja, intensidad constante, intensidad sostenible. Lo cual no quiere decir que tengamos que hacer un entrenamiento a la media de Z1-2, sino que tenemos que ir constantemente en zona 1, zona 2. Y aquí es donde viene la gente, ¿no? Y me pregunta, Alan, es que yo no puedo entrenar zona 1, zona 2 en mi tierra, ¿no? Porque está tal. Bueno, vas a ver, pues una de dos: o no llevas el desarrollo adecuado, tienes que meter menos plato, más piñones, porque no eres capaz de mover una intensidad baja, por lo tanto tienes que ir más despacio, simplemente, o no estás eligiendo los terrenos apropiados. Y esto yo voy a contar. Hace 2 años, ¿os acordáis que competí? Hice segundo en el 51-50, gané alguna carrerita también, campeón departamental y de eso. Y durante cuando yo empecé a entrenar, estaba con 106 kilos, ¿no? Y llegué a perder como 26 kilos para competir. Y los entrenamientos los hacía en zona 1, zona 2, ¿no? Aquí hay un sitio que se llama La Hormiga, que es el único sitio más o menos plano que existe en Bucaramanga, ¿no? Y en Florida Blanca. Y yo entrenaba allí y daba 5, 6, 7, o sea, iba ampliando hormigas, ¿no? Conforme iba pues teniendo más fondo físico. Y después ya empecé a subir un poquito hacia pie de cuesta, que ya hay un poquito más de pendiente. Y había veces pues que se me subía la intensidad a Z3 o a Z2 alta, y en ese momento, cuando yo ya no tenía más piñones, prefería darme la vuelta y seguir, ¿no? Y cada día pues iba subiendo poquito a poco, cada vez más, hasta lograr subir un puerto que tenemos aquí, que se llaman los Curos, hasta subirlo en Z2 medio baja, ¿de acuerdo?
Pero claro, eso es proceso de una adaptación y de mucha potencia. Y había veces que me tenía que dar la vuelta porque en mi cuerpo no podía, ¿no? Pero ya os digo que es cuestión de paciencia y tiempo. Vamos a ver otros ejemplos prácticos, ¿no? Ejemplos más normales, ¿no? De qué son las mitocondrias, cómo se estimulan la zona 2 y qué nos dice la ciencia, ¿no? Y ahora quiero que bajemos todo eso, digamos, a la práctica, ¿no? Con ejemplos claros que nos ayuden a visualizar, más claros de los que os he hecho, ¿no? Un ciclista amateur, ¿no? Imaginemos a Juan, un ciclista recreativo de 40 años, que entrena 6-8 horas a la semana y cuando empieza su cuerpo depende sobre todo de la glucosa. Cada salida de 2 horas lo deja exhausto. Sus pulsaciones suben rápido, incluso a ritmos moderados. Y al final de la semana siente que no mejora. No sé si os suena me lo podéis poner aquí en comentarios, aquí, si sois de ese tipo de persona, ¿no? Después de 3 meses de incorporar 4 sesiones semanales en zona 2, la historia cambia. Ahora puede sostener el mismo ritmo con menos pulsaciones. Empieza a oxidar más grasa y a ahorrar glucógeno. Y ya no termina vacío, sino que siente que le sobra energía. Y este es el efecto directo de entrenar las mitocondrias. El cuerpo se convierte en una máquina mucho más eficiente. En el caso de los élites, ¿no? Ahora pensemos en un ciclista élite. Un ciclista, cuando vemos que puede mantener potencias de 400, 420 vatios en puertos de 30 o 40 minutos, podríamos pensar que todo se debe a la genética o al dopaje, ¿no? Porque es lo más fácil, ¿no? Echar la culpa al dopaje, ¿no? Y la clave no está en el dopaje ni en la genética. La clave está en la base mitocondrial que ha construido durante muchos años. Ese ciclista élite dedica bloques enormes de entrenamiento a rodar en zona 1-2, muchas veces entre 5 y 6 horas. Yo cuando estaba entrenando hacía 6-7 horas 2 veces a la semana. Y no te digo cuando era profesional aún más, ¿no? Y en esa intensidad las mitocondrias trabajan de manera continua, refinando su capacidad de oxidar grasas y reciclar lactato. Y eso permite llegar a los últimos kilómetros de una etapa con reservas intactas y la frescura necesaria para atacar en zona 5, cuando sus rivales ya no pueden. Porque todos los rivales durante la carrera han estado en esa zona 2, 3, 4, mientras él está en zona 1, 2. Y esa es la paradoja. La fuerza en el momento decisivo del Tour no nace de las series al máximo. Se gesta en la paciencia de miles de horas en zona 2. Y a todos estos que dicen que no saben hacer zona 2, que muchas veces pues hasta me da por no contestarles porque parece como que no se lo crean. Si siempre has hecho series intensas y nunca has conseguido nada, ¿por qué no pruebas en hacer algo en zona 1-2? Descubre primero cuál es tu zona 1-2 porque a sensaciones no te va a salir, porque a sensaciones tú vas a ir en Z2 alta, Z3 y vas a pensar que es zona 2, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otro caso, ¿no? El paciente clínico, ¿no? Que también lo he tenido, ¿no? Vamos al contexto de la salud, ¿no? Pensemos vamos a llamarla Ana, una mujer de 55 años, diagnosticada con diabetes de tipo 2. Sus análisis muestran resistencia a la insulina y fatiga constante, ¿no? Entonces comenzamos a hacer un trabajo de ejercicio en zona 1, zona 2, 4 veces por semana durante 12 semanas. Y se observan cambios muy notables. Mejora la sensibilidad a la insulina, sus niveles de glucosa en ayuna descienden, pierde 3 kilos de grasa abdominal, casi todo, y lo más importante, recupera energía y motivación para el día a día. Y en eso entramos dentro del campo de la psicología en la sensación de logro del individuo, ¿no? Si ve que el ejercicio le sirve para algo, pues lógicamente pues va a seguir haciendo ejercicio, ¿no? Es lo que se llama adherencia al ejercicio físico. Y eso es lo que los entrenadores tenemos que tener, ¿no? Que la gente se adhiera a nuestros sistemas de entrenamiento. Y este ejemplo confirma lo que señala el tan nombrado San Millán, ¿no? Que la disfunción mitocondrial está en el centro de muchas enfermedades metabólicas y el entrenamiento en zona 1-2 es una herramienta poderosa para poder revertirla. Tenemos también otro caso, pero voy a nombrar 2 o 3 casos porque son interesantes, ¿no? Una mujer en menopausia con insomnio y con sobrepeso, ¿no? Imaginemos a María, ¿no? Vamos a llamarla María por no decirle su nombre. Igual me está escuchando y me dice, esa soy yo. Pero no, te he bautizado María, ¿vale? En plena menopausia, ¿no? Su motivo de consulta no era solo el aumento de peso, sino
la falta de sueño reparador, los sofocos y la sensación de estar perdiendo la vitalidad, ¿no? Si eres tú u otra persona, me puedes poner en comentarios, ¿no? Y el programa holístico, desde la medicina holística, pues incluí sesiones de zona 2 en caminadora o en bicicleta estática 4 veces por semana, entre 40 y 60 minutos, siempre manteniendo un ritmo cómodo en el que podía conversar en esa zona 1-2. Un trabajo de fuerza suave 2 veces a la semana para contrarrestar la pérdida de masa muscular propia de la etapa de la menopausia. Una rutina de respiración diafragmática antes de dormir, combinada con meditación breve de 5 minutos. Un pequeño ajuste nutricional, priorizar alimentos ricos en magnesio, omega 3 y fitoestrógenos naturales como la linaza. Y los resultados tras 3 meses de simplemente hacer eso redujo la grasa abdominal sin ningún tipo de dieta agresiva. Empezó a dormir entre 6 y 7 horas continuas, disminuyendo los despertares nocturnos, y su energía diurna mejoró notablemente, lo que a la vez redujo los sofocos y la irritabilidad que tenía durante el día, ¿no? Reflexión. Ella, María, le he llamado María, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo la he llamado, pero este ejemplo de la mujer de 52 años. La zona 2 actuó como un regulador hormonal natural, ayudando a equilibrar el sistema nervioso autónomo y a mejorar la calidad del sueño. Un entrenamiento tan sencillo como caminar a ritmo controlado se convirtió en una herramienta poderosa para recuperar el bienestar en la menopausia. Vamos a ver también un caso, porque dirás, no, aquí todos son viejos, ¿no? Ahora pensemos en Daniel, ¿no? Hoy es el día de inventarme nombres. Un joven de 23 años, estudiante universitario, que llegó a consulta por una crisis de ansiedad, fatiga mental y sensación de desconexión con su cuerpo, ¿no? Pasaba horas frente al computador, dormía mal y tenía una vida muy, muy sedentaria. Su plan holístico, pues consistió en entrenamientos de zona 1-2 en bicicleta al aire libre, 3 veces por semana, 45 minutos, 1 hora y media por sesión. Ahora estamos en cerca de los 90 minutos. Sesiones de caminata consciente en parques, por el campo, por la naturaleza, enfocadas en la respiración y la atención plena. Técnicas de higiene digital, reduciendo la exposición a pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Y algún pequeño cambio nutricional, pues eso, incrementar alimentos frescos, frutas, verduras, reducción de bebidas energéticas y café, porque también, pues eso, al ser estudiante, pues tomaba muchas, pues Vive 100, Red Bull, Monster, pues todas estas bebidas, pues que hacen daño, ¿no? Realmente, ¿no? Y el resultado, tras 6 semanas, fue una reducción significativa de los episodios de ansiedad, ¿no? Muy importante, ¿no? Mejor concentración en los estudios, ¿no? Pese a que él pensaba que gastar 45 minutos le iba a suponer un retraso en sus estudios, ¿no? Realmente, pues no, mejoró la concentración, aprovechaba mucho mejor el tiempo, ¿no? Sobre todo, muy importante, el descanso nocturno, un descanso mucho más profundo, sensación de mayor vitalidad, ¿no? Y volvió a disfrutar del movimiento y a percibir su cuerpo como una fuente de bienestar, no como una carga. Y por lo tanto, como reflexión, en este caso particular de un joven que no era deportista, no, una persona sedentaria, el entrenamiento en zona 1-2 fue una herramienta de regulación emocional. Hemos hablado de regulación hormonal, de regulación, digamos, a nivel deportivo y de regulación emocional, lo cual le permitió estabilizar su respiración, reducir el exceso de cortisol y reconectar con la calma interna, ¿no? Quizás me he puesto demasiado ahí... demasiado holístico, ¿no? Alguno me preguntaba, ¿no? ¿Qué es eso de medicina holística, ¿no? Es pues juntar un poco en el terreno, no la medicina alopática, sino hablamos de medicina que tiene en cuenta también la mente, los hábitos y demás cosas, ¿no? En los 3 ejemplos, como conclusión, Carlos, María y Daniel, creo que le he llamado, muestran que la zona 1-2 no es solo un entrenamiento para deportistas, sino una estrategia holística para mejorar la salud y la calidad de vida en diferentes etapas. El empresario con estrés ayudó a recuperar la energía vital, la mujer menopáusica equilibra las hormonas y mejora el sueño, en el joven con ansiedad se convirtió en un regulador emocional. Y como reflexión de esta parte, como hemos visto, 3 mundos distintos, el ciclista amateur, el ciclista profesional de élite
el paciente clínico, comparten un mismo secreto: el poder de la mejora mitocondrial gracias al entrenamiento en zona 2, zona 1-2. Para el amateur es la oportunidad de entrenar más, progresar y disfrutar con menos fatiga. Para el profesional es la diferencia entre simplemente resistir o atacar en el momento decisivo. Y para quien lucha con problemas de salud, es el camino para recuperar el control de su metabolismo y transformar su calidad de vida. La ciencia, la práctica y la clínica convergen en un mensaje contundente. La zona 1-2 no es perder el tiempo, es el terreno donde se gesta la verdadera transformación. Y si quieres seguir profundizando, y con esto termino, en estos temas de entrenamiento, psicología deportiva y superación, te invito a leer mi libro Alma y Ruedas, disponible en Amazon, donde comparto no solo la ciencia, sino también experiencias, herramientas prácticas para entrenar tu cuerpo y también tu mente, ¿no? Así que, si este contenido te ha sido útil, no olvides darle like, suscríbete al canal y activa la campanita, lo que dicen todos, porque lo que viene en los próximos episodios te dará aún más recursos para llevar tu rendimiento y tu salud a otro nivel. También próximamente estaremos haciendo un foro, no sé cómo se llama aquí en Colombia, sería como una especie de curso, vamos a llamarlo como curso o como seminario sobre entrenamiento, psicología y todo para elevar tu rendimiento y tu salud a otro nivel. Recuerda siempre, la mente gana primero, el cuerpo obedece después.